Cordial saludo, muy bien. Hoy vamos a mirar algunos aspectos básicos para que refuerces qué se hacen en las ecuaciones de primer grado. En estos aspectos básicos, recordemos que vamos a trabajar con las ecuaciones sencillas para que tengas una idea de cómo despejar el valor de la x o la incógnita. Recordemos que una ecuación simplemente es una operación que tiene una igualdad entre dos expresiones y cada expresión simplemente trabaja de manera independiente y obviamente entre ellas interactúa, pero hay unas condiciones sencillas. Podemos mirar la relación. Tenemos un igual, tenemos un lado del igual, uno le dicen el lado derecho, otro le dicen segundo miembro, otro al izquierdo, ¿sí? Y tenemos la incógnita, y podemos mirar una manera. Aquí tenemos la incógnita suma es igual a un 7. La incógnita menos un número es igual a 3. La, un número multiplicando la incógnita es igual a 12 y la incógnita dividido 3 es igual a 5. Entonces, todas esas operaciones tienen unas características que siempre las vas a tener que tener en cuenta para poderlas resolver, ¿sí? Entonces vamos a mirar paso por paso qué se hace en esta relación. Primero, lo más importante es que tienes que saber que siempre debe quedar todas las x en un lado y todos los números en un lado. O, si lo quieres llamar, todas las constantes en un lado o todas las variables en un lado. Y uno de los aspectos más importantes, que siempre que alguien pase de un lado del lado derecho al lado izquierdo o del lado izquierdo al lado derecho, su signo cambia, ¿sí? Positivo a negativo, negativo a positivo. Entonces, en este ejemplo, hicimos ese proceso. Cogimos y la x que estaba al lado derecho pasó al lado izquierdo y como estaba positivo pasó negativo. Y acá el 1 que estaba positivo pasó al otro lado y negativo. Entonces, cambio de lado es igual a cambio de signo. Muy bien. También otro elemento a tener en cuenta es que hagamos las operaciones de las partes que son iguales, o sea, de las variables y las constantes. Es una manera de decir que no sumes marranos con gallinas, no, marranos con marranos y gallinas con gallinas. Entonces mira acá cómo hago ese proceso para luego despejar la x. Ese es uno de los elementos. También otro elemento que es muy importante para todos es tener en cuenta la ley de signos. ¿Qué es la ley de signos? Simplemente son aspectos que en la ciencia y las matemáticas ya están establecidos. Recordemos que en bachillerato, sobre todo en la primaria, en los primeros grados, sexto, séptimo y hasta el 11, podríamos decir, todo lo que tenemos ya está estudiado desde hace más de 500 años. Entonces, ¿cómo vemos que hay una ley de signos para la multiplicación, para la suma, para la división, para la resta? Y cómo vemos qué pasa en cada elemento. Entonces, cuando estemos haciendo una operación, simplemente recordemos que siempre el signo del mayor es el que se le antecede al número que estemos trabajando o al valor de la x o de la variable o de la incógnita. Ese es un elemento que tenemos que hacer. Recordemos que si yo tengo negativo y negativo, eso simplemente me da positivo. Ahora, siempre voy a hacer el mismo proceso. Trato de desarrollar los aspectos del mismo lado del igual, luego hago que todas las variables o incógnitas estén en un lado y todos los números en el otro, para así despejar la x. Entonces, la ley de signos es muy importante y sobre todo el signo del mayor. Otro elemento que es para reforzar. Recordemos que cuando un número está multiplicando la x y pasa al otro lado, pasa a dividir. O si la x está siendo dividida por un valor y pasa al otro lado, este pasa a multiplicar, como en estos ejemplos. Entonces, hay como una especie de orden para tener en cuenta.
Si está multiplicando, pasa dividiendo, dividiendo, pasa multiplicando, sumando, pasa restando, restando, pasa sumando, siempre al otro lado del igual. Y podemos ver cómo en este ejemplo estamos resolviendo las operaciones donde si no tenemos nada para resolver paréntesis ni operaciones dentro de paréntesis, simplemente cogemos y organizamos todas las variables y todas las constantes, o como decimos los números y las incógnitas. En este ejemplo miremos acá cómo cogimos todas las constantes, todos los números, luego trasladamos la X, luego trasladamos el número y así despejamos el valor de la X pasándolo de multiplicar a dividir para que nos dé el resultado. Aquí menos por más nos da menos. Muy bien, y así sucesivamente vamos teniendo en cuenta. Lo más importante, siempre lo más importante son las prácticas. Y obviamente empezar desde lo más elemental a lo más complejo. Podemos ver acá que tranquilamente teníamos x más 2 es igual a 7. Y miremos acá que ya tenemos una operación con más elementos para hacer el respectivo proceso. Otro elemento que es muy importante, trabajar a cada lado del igual. O sea, que usted está tranquilamente trabajando en este lado, está el igual y trabajas en este lado derecho, lado izquierdo. No importa donde deje la X, obviamente nos acostumbramos siempre a este lado izquierdo. Pero mire que yo estoy haciendo las operaciones acá. Hasta que me quede esta situación. Incógnita, número e incógnita. Y luego hago el traslado de los signos, hago el cambio de signos para cuando hago el cambio de valores. Luego me queda ya número y variable para que luego simplemente, tranquilamente pase, despeje la X y me dé el valor. Ya en la sustitución es otra cosa que abordaremos después. Otro elemento muy importante que tenemos que tener en cuenta es resolvemos los paréntesis. Siempre en las respectivas operaciones nos corresponde resolver los paréntesis. ¿Qué es resolver los paréntesis? Es siempre lo que haya dentro de los paréntesis lo resolvemos tranquilamente. Resolvemos las respectivas operaciones básicas de suma o resta y procedemos de la misma manera. Trabajamos los lados, cada lado independiente, luego trasladamos los valores cuando ya no haya más operaciones y luego despejamos la X. Y ya por último, en este caso sería aplicar la ley distributiva. Recordemos que siempre cualquier elemento que esté antecediendo al paréntesis lo está multiplicando. En este ejemplo tenemos que 5 está multiplicando a X y más 6. Y tiene que haber la multiplicación de los números, la multiplicación de los signos y la multiplicación de las incógnitas. Por eso vemos acá 5x más 60 más 6 por 5, 30. Aquí tenemos 6x más 6 por 4, 24. Y así procedemos para luego volver a hacer lo mismo. Caemos al otro lado y vamos despejando la X. Entonces, tenemos que tener en cuenta esos aspectos. Los lados se trabajan independiente. Saber que cuando cambiamos de lado, cambio de signo. Tenemos que hacer la ley de los signos cuando hacemos el respectivo proceso de pasar de otro lado del igual. También trabajo en cada lado. Ese es muy importante. Despejo los respectivos paréntesis y simplemente si estoy aplicando la ley distributiva la tengo que hacer como corresponde. Recordemos que en ecuaciones obviamente se le aplican muchos elementos, ¿sí? Bueno, espero que este video para aclararle las dudas a mis estudiantes les haya sido útil. Gracias.